Escritura que en un momento la condición era tal que el Señor miró la condición de su pueblo, aquellos que debían pastorear las ovejas, aquellos que lastimaban y herían a los que debían ser cuidados, guiados, protegidos. Entonces el Señor desde los cielos dijo: voy a descender y voy a hacer yo esa función. Ahora voy a yo a pastorear esas ovejas. ¿Por qué? Porque sus pastores no tienen compasión de ellos, porque la venden, porque obtienen de ellos el lucro, porque les sacan, porque las exprimen. No tienen cuidado de sus vidas, no les importa. Dice, ni sus pastores tienen piedad de ellas. El Señor miraba esta condición y miraba el daño que sufría el pueblo. Cuando Jesús se encontraba predicando y miraba las multitudes y miraba la condición de su corazón, dice la palabra que Él se compadeció de ellas. El Señor se conmovió porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Ahora el Señor miraba la condición de su pueblo. Él miraba la condición de Israel y el pacto que había hecho con ellos. Entonces el Señor, al ver que aquellos que debían guiar, pastorear las ovejas, eran pastores indolentes, eran pastores que no le importaba hacer daño, no le importaba lastimar ni herir, entonces el Señor dijo, bueno, voy a descender y voy a pastorear las ovejas. Entonces dice la palabra, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño. Y el Señor dijo, voy a hacerlo de una manera, voy a guiarlos de una forma. Dice que de tal manera fue que el Señor destruyó a 3 pastores en un mes. Porque me impacienté contra ellos y ellos contra mí. Era tanto lo que ellos hacían. Era tanto el dolor que producían a los pobres del rebaño, aquellos que debían guiar, que el Señor los destruyó. Esto habla en el libro de Zacarías, y esto hace referencia, es una profecía de lo que iba a suceder. El Señor descendería para Él mismo poder guiar. Dice la palabra que cuando la mujer sirofenicia se acercó al Señor Jesús, Él le dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los pobres del rebaño, aquellos que necesitaban ser guiados, a los que se habían descarriado, a los que mataban a los profetas, a los que no les importaba. Ahora, el Señor dijo, ahora voy a hacerlo yo. Voy a apacentar las ovejas y voy a guiarlas y voy a hablarles al corazón. Pero sin embargo, algo sucedió. Muchos de los que estaban allí cerraron su corazón. Muchos de los que debían haber comprendido no quisieron saber nada con Dios. No quisieron creer a la palabra de Dios, ni a las señales, ni a la palabra que el Señor predicaba cada día. Como Él lo decía, cada día estuve delante de ustedes enseñando en la sinagoga, hablando acerca del reino de Dios. Pero la envidia en ellos los corrompía, los celos. Dice la palabra que los religiosos, los que debían guiar al pueblo, ellos se oponían y buscaban la oportunidad para hacerle caer. Buscaban la ocasión para, en alguna palabra, atraparlo y que quedara expuesto. Pero lo cierto es que el Señor, con gran sabiduría, respondía. Y ellos se maravillaban de su doctrina. Y al escucharlo, muchas personas creían y se conmovían. El Señor caminaba en Galilea de los Gentiles, en aquella costa del mar, la cual el libro de Isaías hace referencia que una gran luz resplandeció en aquel lugar. El Señor se encontraba proclamando la verdad a las naciones, haciendo milagros en Capernaum, llevando el mensaje de esperanza a los que parecía que iban últimos o que entraban últimos, que estaban fuera
excluidos. Sin embargo, el Señor dijo, las prostitutas, aquellos que están excluidos, aquel que hoy puede ser un drogadicto, aquel que parece que está afuera, dice, van primero al reino. El Señor lo explicó claramente cuando dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y su corazón es transformado por ese amor inesperado, por aquello que no imaginas y no crees merecer. El justo, dice la palabra, el sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. Pero hay quienes se creen sanos, pero sin embargo no lo son. En aquel momento había muchas personas así, a los cuales el Señor le dijo, si ustedes dijeran que son ciegos, yo podría guiarlos, pero ustedes dicen, vemos. Entonces yo no puedo hacer nada por ustedes. No puedo guiarlos en esa condición. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Zacarías, en el capítulo 11. En un momento el Señor dijo, no pastorearé más, no apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Llegó el momento en el cual dijo el Señor, ya basta, hasta aquí. Mas dice la palabra de Dios, libro de Zacarías, capítulo 11, vamos a leer del versículo 10 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor, tomé luego mi cayado gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue hecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en casa de Jehová al tesoro. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Aleluya, santo es Él. Dice la Escritura, tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, con todas las tribus. El pacto que había hecho con la casa de Israel. Entonces el Señor dice, tomé mi cayado gracia, el cayado que los protegía, el que los cubría de beneficios, el de las bondades de Dios. Y el Señor dice, y luego tomé mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todas las tribus, con todos los pueblos. Aquel pacto, dice la Escritura, y la palabra nos enseña acerca de el viejo pacto y el nuevo pacto. En la vida de Jesús se quiebra el pacto viejo para dar paso a un nuevo pacto. El pacto antiguo había sido sellado de una manera, por la sangre del Cordero, por el agua, por la purificación, todo aquel simbolismo en el cual el Señor hizo pacto con su pueblo, para derramar bendición, para protegerlos, para guiarlos. El Señor guió a su pueblo en el desierto, los cubrió, los protegió, no les hizo faltar nada, a pesar de que ellos se quejaban en medio del camino, a pesar de que miraban atrás deseando comer las ollas en medio de la esclavitud. El Señor los guardaba en el día y en la noche. Cuando quisieron provisión, cuando dijeron, Señor, estamos cansados de comer este pan, esta escarcha, el maná, el Señor envió carne hasta saciarlos. El Señor sacó agua de la piedra y hizo brotar. El Señor los guió y los guió con amor. Les dio bendiciones. El pueblo sistemáticamente una y otra vez se alejaba de Dios, regresaba cuando las cosas le iban mal. Ahora el Señor dice,
Ya está. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Con todas las tribus se rompería el pacto. Zacarías está hablando aquí acerca del Señor Jesús. Está hablando acerca de aquel que vendría para pastorear las ovejas. Aquel que miraría de los cielos y miraría la condición del corazón de aquellos que debían ser guiados, cómo eran lastimados, cómo los que debían cuidarlos terminaban siendo personas indolentes, cómo los lastimaban, los herían para quitarles la lana, para proveerse de ellos, pero de ninguna manera pastorearlos, sino que se apacentaban a sí mismos. Entonces el Señor dice, yo tomaré ese lugar. Hasta que, luego de que el Señor cumplió con esa tarea, aquel pacto se quebraría. El pacto que había concertado con las tribus se rompería para dar paso a un pacto perfecto. Un pacto que daría paso a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios. Luego tomé mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue hecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo en el tesoro, hermoso precio con que me han pagado. En aquel día supieron que era palabra de Jehová. El pacto se quebraba. El Señor dijo, yo iré, los pastorearé, yo los guiaré. Quizás los pastores son los que no pueden hacerlo. Quizás los pastores indolentes, los que son de esa manera. Entonces iré yo y guiaré a la casa de Israel. Ahora el Señor se encontraba predicando la palabra de Dios, haciendo milagros, sanidades. Muchos creyeron, muchos fueron transformados por ese amor de Dios. Pero vienes quienes no querían nada saber con Él. Había un pacto que debía ser quebrado para dar paso a uno nuevo. Dice la palabra de Dios que se planeó un pago por aquella tarea. ¿Cuánto pagarle al Señor por la tarea que Él hizo? Si tuvieras que pensar en este momento, ¿qué podrías pagar por lo que el Señor hizo por ti? El libro de Zacarías dice algo tremendo. Es alguien que dice, bueno, yo quiebro mi trabajo, es como que digo, renuncio a este trabajo, a esta tarea. ¿Cuál es mi paga? Deben lo que quieran pagarme y bueno, ese es el precio perfecto. Ese es el precio con que van a pagarme. Eso es lo que representa para ustedes el trabajo y el esfuerzo y lo que he hecho y lo que les he dado. Pero, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cuál es el precio? ¿De qué manera el Señor dice, yo quebraré el pacto, romperé aquel cayado gracia y lo echaré para romper el pacto con todas las tribus? Y dice, fue desechado ese día. Así conocieron los pobres del rebaño que miraban que era palabra de Jehová, que se cumpliría. Así supieron que era la palabra de Dios, que se cumplía delante de ellos. Ahora, versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El Señor dice, ahora, si le parecen bien, pagarme mi salario, si le parecen bien reconocerme mi tarea, lo que he hecho, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, déjenlo. Entonces dice que planearon un precio, e irónicamente dice precioso el precio, valioso. Pero, ¿qué es
¿Qué es lo que se hizo? ¿Cuál es el precio que podemos pagarle al Señor? ¿Cuánto podríamos darle a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas? Hay un precio. Lamentablemente aquí dice que se puso un precio a su vida, un precio a su trabajo, un precio a la labor. Entonces el Señor, luego de haber quebrado el cayado gracia y decir, bueno, aquí se termina. Y le dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Dice la Escritura que Judas se presenta delante de los sacerdotes para traicionar al maestro, aquel que había estado delante de él, mientras que el Señor hacía milagros, mientras que alimentaba una multitud, mientras que veía el Señor compadecerse de aquella mujer ramera. Los ojos de Judas estaban puestos en lo económico, en la avaricia de su corazón, mientras que había una mujer que derramaba el perfume y que era por señal a la sepultura, a la obra que Cristo haría. Judas decía, podíamos haber vendido ese dinero y ayudar a los pobres, pero la palabra dice que verdaderamente no es lo que había en su corazón, sino que él tomaba y sustraía dinero de la bolsa. Él se quedaba, él administraba y se quedaba con lo que administraba. Entonces su pensamiento estaba en el dinero. Pero el Señor vio la condición de esa mujer, se compadeció de ella. Dice la palabra que Él se presenta delante de los sacerdotes y junto con ellos ponen y fijan un precio que acordaría pagar por la vida del Señor. Dice la Escritura, y dijo, Mateo capítulo 26, versículo 15, dice, y dijo, ¿qué queréis darme para que yo os entregue? Y ellos le fijaron 30 piezas de plata. Judas le dijo, ¿qué quieren pagarme para que lo entregue? Y los sacerdotes pusieron el precio. Aquí dice, y si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ese sería el pago de aquellos a quienes el Señor había venido a pastorear. Esa sería la paga de aquellos a quienes el Señor había venido a salvar. A la mujer sirofenicia le dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no es lícito tomar lo de los hijos y dárselo a los perros. Los hijos estaban fijando un precio por el cual se pagaría por su salario, por su tarea, por su labor. ¿Cómo ponerle un precio a la obra que el Señor estaba haciendo? ¿Cómo ponerle un precio a la obra que Cristo hizo? Sin embargo, dice la palabra, esta será la cantidad. Y ellos se fijaron 30 piezas de plata. Eso es lo que te daremos. Tú entregas al maestro y entonces te daremos este pago. ¿A Judas le pareció bien? No era una gran cantidad de dinero. Algunos creen que Judas se enriqueció, se hizo rico con esto. No era una gran cantidad de dinero. Ese dinero sirvió para comprar un terreno, pero un terreno en una zona en la cual tampoco era importante, porque aquel lugar terminó siendo un cementerio para extranjeros. Ese dinero no era para comprar o para vivir de lujo, no se fue a un palacio con lo que hizo. Era un pago miserable. Entonces el Señor dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Así
Así como se pagaron 30 piezas de plata, así muchas veces el corazón de los hombres hace con la obra que el Señor hizo en sus vidas. ¿De qué manera estima el precio de su salario? ¿Con qué puedes pagarle a Dios? ¿De qué manera tú puedes retribuirle a Dios lo que el Señor hizo por ti? Dice el Salmo 116, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré por su vida? ¿Qué pagaré por lo que hizo en mí? Por el cambio, por la transformación en mi vida. ¿Qué daré? ¿Qué puede dar el hombre a cambio? Dice la palabra que un hombre que era rico, que poseía muchos bienes, él dijo, regocíjate, mira todos los bienes que tienes. Pero dijo, ¿qué haré? ¿Dónde pondré los demás bienes que tengo? Allá sé. Tiraré las paredes de mi granero y lo edificaré más grande para poder poner todo allí. Pero dice la palabra, necio. Hoy vienen a pedir tu alma y ¿qué darás a cambio por eso? ¿Cuánto puedes pagar? Dice la palabra, precioso precio con que me han apreciado, 30 piezas de plata. El Señor dijo, si quieren pagarme mi salario, está bien. Y si no, dejadlo. Si quieren pagarme por lo que hice, está bien. ¿Y cuál fue el precio? 30 piezas de plata. Eso es lo que valía lo que el Señor estaba haciendo. Dice la palabra que el Señor sanó a aquellos ciegos, limpió a los leprosos, levantó al paralítico del estanque de Betesda. El Señor sanó a aquella mujer que estaba encorvada, la mano seca de aquel hombre. Y aún la Escritura no puede guardar todos los milagros que el Señor hizo. La mujer que toca el borde del manto y toda aquella obra, Judas estaba allí, tanto en el momento en que el Señor estaba solo con ellos, en privado, como en público. Y sin embargo, Él les preguntó y dijo, ¿qué queréis darme para que yo os entregue? Y ellos fijaron 30 piezas de plata. Ese era el pago, quien había venido para poder guiarlos, para poder traer salvación, para poder proclamar un tiempo nuevo, para abrir las cárceles de los que estaban oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor, para cumplir, para poder traer salvación. El Señor miraba la condición de la tierra y la condición de los hombres, y Él dijo, quizás si yo vaya y los pastoree, entonces así. Pero dice la palabra que no. Entonces el Señor decidió romper el cayado gracia, romper el pacto con las tribus de Israel, pedir la paga por su salario, y si no, dejadlo, dijo Él. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Qué ironía. Ese es el hermoso precio con que se apreció la obra de Cristo aquí en la tierra. Ese es el pago que pudo recibir Judas por lo que el Señor había hecho en él. Ese es el pago que recibió Judas para entregarle a aquel quien era el dador de la vida. ¿Cuál es el pago que tú estás dando? ¿Cuál es el precio que le has puesto a la obra que el Señor hizo en ti? El precio que Judas aceptó no alcanzaba más que para comprar un terreno a las afueras de la ciudad. Un terreno, hoy puede estar aquí un terreno a las afueras de la ciudad, $20,000, $15,000. No se hizo rico con esa cantidad de dinero. Y todos conocen cuál fue el final de Judas. ¿Cuál fue la condición?
Hoy en las redes sociales muchos predican acerca de esto o acerca de la condición de Judas. Otros quieren exonerarlo a Judas. Otros quieren fijar y predestinar que Judas, así como el Señor tiene en sus manos el poder de hacer lo que quiere, entonces puede crear un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces Judas era un vaso de deshonra, en el cual estaba destinado para la perdición. Muchos dicen Judas se arrepintió en el último momento. Judas entendió. La palabra de Dios dice algo diferente. Hay una diferencia entre arrepentimiento y entre reconocer cuando haces algo mal. Hay una diferencia muy grande. Si tú vas al libro de Génesis y tú ves la historia de Caín y Abel, tú miras la condición de Caín luego de haber matado a su hermano, no es arrepentimiento. Cuando Caín le habla a Dios acerca de su condición, lo que a él le preocupa no fue haber matado a su hermano, sino las consecuencias de lo que había hecho. Es algo muy diferente. Si no podíamos decir que Caín estaba arrepentido, no, o que le pesó lo que había hecho por lo que ahora iba a tener que sufrir, no. Él estaba mirando las consecuencias de lo que había hecho. Él dijo, no, voy a ir por el camino, alguien me matará. No estaba en el pecado, no reconocía el error de lo que había hecho para arrepentirse de lo que hizo. Esa es la condición de Judas. Alguien que entendía que lo que hizo estaba mal, pero sin embargo no se arrepiente de eso. Una cosa es sentir culpa y otra cosa es estar arrepentido. Una persona puede engañar a su esposa y sentir culpa por lo que hace. Estar arrepentido es otra cosa, porque el que está arrepentido no lo hace más. El que está arrepentido deja esa condición. Hay una diferencia entre sentirse culpable y estar arrepentido. La palabra de Dios dice, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? El Señor le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Las veces que tu hermano viniere, ¿pero cómo? Arrepentido a ti y te pidiere perdón, entonces perdónale. Pero la condición es que debe venir arrepentido. No puede venir y decir, bueno, dale, perdóname, así me voy tranquilo y sin culpa. Tiene que venir arrepentido. Hay personas que piden perdón, pero no están arrepentidas. Te pido perdón, pero yo sé que vos sos el que está equivocado, pero te pido perdón para que nos arreglemos. No está arrepentido, no reconoce lo que hizo. En su mente él cree estar bien. Hay una diferencia. Judas sentía la culpa de lo que había hecho. Mas dice la palabra de Dios, y me dijo Jehová, echando a tesoro hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esto está en el libro de Zacarías. Muchos años luego, este sería el precio fijado por la vida del Señor, el precio con el cual sería apreciado. Pero verdaderamente, ¿qué puedes dar hoy por tu vida? ¿Qué podrías dar a cambio hoy para devolverle a Dios lo que Él hizo por ti? Lo que me trajo a este mensaje fue que muchas veces nosotros amamos, pero hay momentos en los cuales nosotros pensamos en estas cosas. Y cuando meditamos en ese amor, cuando entendemos, cuando vemos la obra, lo que el Señor hizo en nuestra vida, y cuando analizamos nuestro caminar, nuestra fe, es cuando nos lleva a pensar. Y lo que me ha traído este mensaje fue justamente que en estos días una persona se me acercó y comenzamos a hablar de la vida, de las cosas. En un momento yo le comento que soy pastor y esta persona, bueno, se sorprende y comienza a hacerme algunas preguntas en cuanto a la iglesia y comenzamos a hablar.
y le comenté cómo era la tarea, cómo estamos trabajando. Y le comentaba que aparte de estar en la iglesia, tengo mi trabajo. Y en ese momento estaba trabajando, estaba haciendo algo también. Y él me decía, pero saliste de tu trabajo y ahora estás acá. Y después, y tenemos reuniones. Entonces le digo, tenemos reuniones todos los días prácticamente. Los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados campaña, los domingos 2 reuniones. Y él me dijo, pero ¿y todo esto qué es gratis? ¿Vos vas y predicas gratis ahí? Le digo, sí. Me dice, no. Sí, le digo, voy a predicar, pero ¿por qué? No, le digo, es una manera de servir a Dios. No es algo que esperaba que Dios me retribuyera lo que yo iba a hacer. Dios cambió mi vida. Él me dice, pero no te pagan nada, vos vas a predicar y no te dan nada. Y no. Me dice, pero vos lo haces porque te hace sentir bien. Le digo, mira, yo puedo predicar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Puedo hacer 2, 3 reuniones, puedo hacer lo que sea. Pero ni aún así, nunca podré pagar todo lo que Él hizo por mí. En ese momento yo pude ver cómo sus ojos se conmovieron. Él se conmovió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me dijo, ¿cómo así? Sí, le digo, nunca podría pagarle lo que Él hizo. Jamás podría pagarle lo que el Señor hizo en mi vida. Y Él me dijo, wow, qué impresionante, qué amor tan grande. Y digo, pero eso no es nada, porque ese soy yo. El que no importa lo que pueda hacer para pagar lo que Él hizo por mí. Imagínate cuánto nos amó Él a nosotros, que derramó su vida para que podamos ser libres, para que seamos salvos, para que haya bendición. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo nuestro Dios. Si nosotros, siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Si nosotros en nuestros errores, en todas nuestras faltas, hay veces que las personas sirven a Dios y creen que la cuenta se va achicando. Jamás. Será imposible. Nunca podrás pagar el precio. Para mí lo que estaba diciendo era normal. Pero cuando vi sus ojos y su reacción, me di cuenta que para otro no lo era. Para mí era normal pensar así. Pero él quedó conmovido, tocado por Dios. Luego vinieron y le hablaron y se tuvo que ir, pero yo vi cómo este varón quedó conmovido con lo que estaba hablándole, con lo que estaba contándole. En muy poco tiempo le conté muchas cosas. Pero lo que más lo sorprendió es que jamás podríamos pagar ese precio. Es incalculable, es imposible. Pero sin embargo dice la palabra, y me dijo que va a echarlo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. 30 monedas de plata. Es el valor que se puso a la vida de Cristo. Es el precio con que se pagó por haber pastoreado las ovejas del rebaño, por haber venido a hacer luz en medio de las tinieblas, por haber resplandecido en medio de una condición de oscuridad en la cual se encontraba y se encuentra hoy la sociedad. Mas dice la palabra que así fue. Judas lo vendió por 30 piezas de plata y fue y se presentó delante del Señor en el huerto, en aquel lugar. Y cuando el Señor lo ve, muestra esa capacidad
que solamente el Señor puede tener. Porque a pesar de que tú le fallas, a pesar de que tú eres infiel, a pesar de tus errores, imagínate el corazón de Judas cómo estaría. Porque si esta persona, con conocer simplemente la tarea que alguien puede hacer por Dios, sin esperar nada a cambio, entendiendo esa diferencia abismal que hay, de tal manera que jamás podré alcanzarlo en lo que Él hizo por mí. Imagínate a Judas llegando junto a aquellos que iban a apresarlo y acercarse al Señor y darle un beso. Y el Señor decirle: amigo. Aquel que venía para traicionarlo, en esta oportunidad el Señor no le llamó traidor. El Señor no le bajó la cara, no le dio la espalda, sino que lo llamó amigo, mostrando que aún el amor del Señor y en esas condiciones se conmueve. Y en esas condiciones cambia por nosotros. Con un beso entregas al Maestro. Así. Ellos dijeron: estamos buscando a Jesús el Nazareno. El Señor dijo: yo soy. Como una señal para que entiendan quién estaba delante de ellos. Cayeron al suelo cuando escucharon la voz del Señor. Y en medio de aquella confusión se levantaron. Le dijo: ¿a quién buscan? El Señor fue apresado. Cuando Judas ve esto, cuando Judas ve que el Señor es apresado, es llevado a lo del sumo sacerdote para ser juzgado, y cuando ve que es condenado, él se da cuenta que cometió un error. Él pensó que el Señor rompería las cadenas, se libertaría, que comenzaría una gran rebelión y que se levantaría un caudillo, se levantaría un rey. Pero el Señor, así como entró en la ciudad, manso, sentado sobre un pollino de asna, así llegó el rey, en esa condición, humilde. Fue llevado como una oveja al matadero, no abrió su boca, enmudeció delante de aquellos que hablaban y que querían saber acerca de él, de aquellos que se jactaban tener poder para hacer lo que quieran con él, mas el Señor les dijo: no tienes ningún poder que no te haya sido dado de arriba. El Señor le dijo a Poncio Pilato: el que oye mi voz oye la verdad. Las personas que se acercaban a Jesús no podían ser las mismas. Aquel que escuchaba hablar la sabiduría de Dios no podía quedar en la misma condición. El Señor es sentenciado a muerte, Barrabás es liberado, y Judas se da cuenta del error cometido. Dice la palabra: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Él sintió remordimiento por lo que hizo. Y fue y devolvió el dinero. Dijo: este dinero está manchado con sangre. Este dinero es el precio del pago de sangre de un hombre. ¿Qué pasó? Los sacerdotes dijeron: ese dinero tampoco podemos tomarlo y echarlo al tesoro. Dice la palabra: y me dijo Jehová: echarlo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Así hizo Judas, lo tiró en la casa de Jehová. Y los sacerdotes hipócritas, que no les importó fijar el precio de 30 monedas de plata por la obra que el Salvador hizo, no tuvieron ninguna clase de remordimiento, ni sintieron que estaban haciendo nada malo al fijar un precio por la paga de la muerte de un hombre.
según su mirada. Pero ahora no querían tomar el dinero manchado con sangre para echarlo en el tesoro de la casa de Dios. Entonces, como era un dinero impuro, compraron algo para hacer algo impuro. Compraron un terreno en aquel lugar donde se hizo un cementerio. La palabra de Dios dice que Judas fue y compró un terreno. Algunos plantean una confusión en cuanto a la muerte de Judas. Si se ahorcó o si se reventó, como dice la Escritura. Pero para poder entender eso, tenemos que entender la época y la manera en la cual la gente hacía en aquellos días, o se suicidaba en aquellos días. Algunos creen que Judas se ahorcó, se subió a un árbol y de esa manera se ahorcó, y al romperse la rama, al caer, se reventó. Otros entienden que luego de eso nadie lo levantó por ser día de reposo y quedó allí expuesto. Entonces aún empeoró más la cosa. Pero hay algunos que, apoyados en la historia, apoyados en la manera en la cual la gente se suicidaba en aquellos días, las personas tomaban una piedra, la ataban a su cuello y se acercaban a un barranco, y luego de acercarse a un despeñadero tiraban la piedra, descogotándose y luego cayendo. Algunos entienden que de esa fue la forma. ¿Por qué? Porque algunos encuentran una contradicción. Judas se ahorcó o Judas se reventó. Ambas cosas. No hay una contradicción en la Biblia. Ambas cosas ocurrieron. Pero para eso hay que entender la forma o el contexto de la época. Podríamos decir aquí, entonces, los sacerdotes hicieron de esta manera. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Así también hay una contradicción. Cuando dice, y tomaron las 30 piezas de plata, precio de aquel cuyo valor fue estipulado, a quien tasaron de parte de los hijos de Israel. Esa fue la tasación de parte de los hijos de Israel, el precio a pagar por la obra de Cristo. Verdaderamente no tiene precio lo que el Señor hizo en nuestras vidas, jamás. Ni con todo el esfuerzo, ni con todo lo que hagas, ni todo lo que trabajes para Dios, ni lo mucho que puedas hacer, ni el mucho dinero que puedas dar, nada podrá hacer que puedas pagar ese amor tan grande. No habrá nada que pueda cubrir ese lugar que el Señor ha ocupado en nuestro corazón. Hay quienes puedan pensar que al hacer una obra para Dios, al servir a Dios, uno se acerca un poco más. Cuanto más te acercas a Dios, más te das cuenta cuánto debes. Pero no a este mundo, no la deuda del pecado. Porque mientras que vivíamos en el pecado había una deuda, y esa deuda era impagable, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, Jesucristo nos reconcilia con el Padre. ¿Para qué? Para que ahora podamos ser libres por medio de aquel que nos amó, para que ahora podamos acercarnos a Él. Ahora, lo que está sobre tu vida, si has abierto tu corazón al Señor, ya no es el precio de la paga de tus pecados, ya no es tus pecados la deuda que carga sobre tus hombros, ya no es el pago de aquella deuda, porque dice la palabra que mientras que el Señor estaba en la cruz, Él dijo, consumado es, y utilizó un término. Mientras que el Señor estaba allí crucificado, Él dijo tetelestai. Era un término que se utilizaba para decir, ha sido cancelado. El Señor en la cruz canceló tus deudas, tus pecados, para que seas libre, para que puedas ser salvo por medio de la cruz de Cristo, por medio de la muerte de aquel que derramó su sangre por ti. Aleluya. Y aleluya.
Santo es nuestro Dios. Esta palabra dice, hermoso precio con que me han apreciado. Verdaderamente no fue hermoso el precio. Hermoso precio de nuestra vida es poder vivir una vida conforme a la obra de Dios. Dice la palabra que el Señor mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Es decir, al mirar nuestra vida, el Señor queda satisfecho. Pero no por lo que nosotros podamos pagarle o lo que podamos dar. ¿Cómo puedes pagar un amor tan grande? ¿Cómo puedes entender un amor tan grande? Dice la palabra, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. No se puede comprender. Tú miras a una persona que cometió muchos errores y tú quizás dices, yo no puedo perdonarlo. O jamás podría volver a creer en esa persona. O jamás le daría una oportunidad. Pero el Señor sí lo hace. Sobrepasa nuestro entendimiento ese amor. Aquella persona que tanto te ha lastimado a ti. Y hay muchas personas que han sido muy lastimadas. Hay personas que han sido golpeadas, abusadas, despreciadas, abandonadas. Y luego aquellas personas que sufrieron todo esto conocen al Señor. Pero la idea de que aquella persona que les hizo todo esto pueda ser perdonado, a veces cuesta. Tú dices, yo soy quizás una víctima, aunque entiendo que tengo mis pecados, mis errores, pero perdona a aquella persona que hizo tanto daño. Bueno, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que hayas hecho hoy. No importa cuán grande sea tu pecado. No importa cuán difícil sientas que sea tu situación. Las tribus, la casa de Israel, los sacerdotes, los que tenían en aquel momento el conocimiento, ahora habían estipulado un precio de 30 piezas de plata. Precioso precio con que me han apreciado, dijo el Señor. Entonces dijo, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Así hizo Judas, tiró el dinero delante de ellos. Pero ellos no querían saber nada con ese dinero. Era dinero manchado con sangre. Entonces dijeron, no podemos poner este dinero en el tesoro. ¿Qué se puede hacer con esto? La hipocresía de aquellas personas que pueden hacer una cosa aberrante. Esto es la religión misma. La religión que enceguece. La religión que hace cosas como estas. Que no le importaba la sangre de un hombre inocente. ¿Por qué? Porque Judas se dio cuenta que era un hombre inocente. Judas estuvo con él en todo momento y él podía haber dicho, yo lo hice porque no era inocente, no era un buen hombre, porque verdaderamente era un falso profeta. No, él tuvo remordimiento porque se dio cuenta que había cometido un error, porque no era justo, él era inocente, no debía ser suelto Barrabás para poder el Señor ir a la cruz. No debía ser crucificado al lado de ladrones y asesinos. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que aún en la cruz nos muestra su obra. Aún en la cruz. Porque hay personas que ni estando en la mismísima condenación se arrepienten. Hay personas que están escuchando esta palabra hoy que están muy mal, pero muy mal. En su vida están al borde, como quien está en un precipicio, al borde de caer. Pero lo cierto es que toda la humanidad se encuentra allí. Lo único que no lo reconocen. Si supieras que estás al borde de un precipicio y que la palabra de Dios busca rescatarte de ese lugar y hacerte entender que solamente te falta un empujón, estás a punto de caer. Bueno, hay muchos que están allí, en la mismísima condenación, en una cama de hospital, sufriendo por una enfermedad,
atados por demonios, por practicar brujería, tapados de enfermedades, tapados de problemas, en la misma condenación, pero sin embargo que tiene la misma actitud que tuvo aquel que estaba al lado del Señor. Aquel que le decía, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate, sálvanos, sálvate a ti mismo. Pero aquel que estaba al otro lado de la cruz dijo, tú ni estando en la mismísima condenación, ni estando en esa condición tan terrible, a punto de morir, y aún ahí cambias tu actitud. Este le dijo, Señor, ya no había oportunidad aparente. Ya estaba crucificado, solo le faltaban algunas horas de vida. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor. Tan simple como reconocer al Señor. Tan simple como hablarle palabras de corazón. Hay veces que uno dice, ¿de qué manera debo orar? ¿De qué manera debo acercarme al Señor? ¿Cómo debo hacer para que la oración sea efectiva? Este varón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo eso. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate, Señor, de mi corazón. Acuérdate, Señor, que quizás las dificultades, la situación en mi vida fue difícil. Aquel que lo reconoce, aquella oración significa, aquel que lo reconoce aún en el último momento de su vida. En una oportunidad, una joven que había tenido a su bebé, ella, muchas mujeres que luego de tener familia se deprimen, caen en depresión y son momentos muy, muy duros. Esta joven le había pasado así, y una noche, sin que su esposo se dé cuenta, ella se roció alcohol y se prendió fuego. Él, tratando de apagarla, sin saber qué hacer, corrió hacia la calle. Imagínense todo ese momento. La joven sale a la calle. Un vecino trata de apagarla, le tira una manta hasta que pueden apagarla. Ya las quemaduras eran graves. Y estando en el suelo, aquel vecino le hace una oración de fe. Esta era una joven que se había apartado de los caminos de Dios. Era una joven que en un momento de su vida las cosas no le salieron bien. Y decidió alejarse por un tiempo. Pero Satanás tomó su mente de tal manera que la llevó a cometer suicidio. Y un suicidio tan doloroso. Una bebé recién nacida, su esposo. Pero sin embargo, allí en la calle, como aquel que estaba en la cruz, en el último momento de su vida, ella le pidió perdón al Señor. Luego de que pudieron apagarla, ella se dio cuenta de lo que había hecho. Fue como si Dios le hubiese dado un momento de lucidez para entender la condición en la cual estaba su vida. El vecino no perdió tiempo, le dijo, mira, tenés que reconciliarte con Dios. Este es el momento de que puedas abrirle tu corazón nuevamente al Señor. Y aquella mujer aceptó a Cristo como su único Dios, le pidió perdón, se reconcilió con Él, dejó que entrara nuevamente en el corazón. Porque dice la palabra que aquel que en un momento está en el corazón, luego, cuando el hombre se aleja de Dios, la casa queda limpia, pero los demonios vuelven a entrar, todo lo malo que había antes en esa persona vuelven a entrar. Y así estaba esta joven. Ahora, estando allí, en el último momento de su vida, cuando parecía que no había salida, como para aquel que estaba en la cruz, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta joven hizo la oración de fe, el Señor sanó su corazón. Aleluya.
La rescató en la última hora. Alguno dirá, pastor, se salvó. Mira, los finales felices a veces no son lo que la gente cree. Porque a pesar de que esa joven perdió la vida, ese es un final feliz. Porque morir sin Cristo es lo peor que te puede pasar. Puedes morir anciano, con 90 años, pero sin Cristo es la peor muerte que puedas tener. Puedes morir joven, quizás sea duro y doloroso, pero si está Cristo en tu vida, lo has ganado todo. Eso es lo incomprendible. Eso es lo que el mundo no podrá comprender. Dice la palabra, más vale un día en la casa de mi Dios, un día estar delante de la presencia de mi Dios, que 1000 años fuera de Él. Es mejor un día estar con Él que pudiera vivir 1000 años apartado de su presencia. Es mejor habitar en la casa de mi Dios que en moradas de maldad. Ese amor tan incomprensible, tan difícil de comprender para nuestro corazón, es el amor que el Señor quiere darte. Tú no puedes pagar por Él. El mundo fijó un precio, dijo 30 monedas de plata. Precioso precio con que me han apreciado. Dijo, échenlo al tesoro, póngalo en el tesoro, para que se cumpliese la palabra. Esa fue la forma en la cual fijaron un precio para la obra que el Señor hizo. ¿Cuál es el precio que la obra de Cristo tiene en tu vida? ¿Cuál es el precio de lo que el Señor hizo por ti? ¿De qué manera podrás pagarle lo que Él hizo por ti? Hay veces que uno dice, yo sirvo a Dios para devolverle lo que Él hizo por mí. Aunque sabes que no será posible. Queremos devolverle un poco de lo que Él hizo por nosotros. Pero ¿cómo alcanzar un amor tan grande? Dice, tan grande es el amor de Dios, que aún siendo nosotros pecadores, aun cuando el Señor murió por ti, lo hizo siendo pecador, tú siendo un pecador, y Él murió por ti, para darte la oportunidad de que puedas arrepentirte. Sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay justificación, y sin justificación no hay salvación. Tú puedes decir, yo siento culpa por lo que hice. Tienes que arrepentirte. Puedes decir, pero yo ya no lo hice más. Tienes que arrepentirte. Pero ya pasaron 20 años. Tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios por lo que hiciste. Dice la palabra que estemos a cuentas con Dios. Venid y estemos a cuentas. Y no te fijes en el pecado o la dificultad del pecado o lo grande del pecado, porque dice el Señor, aun si tu pecado fuese rojo como la grana, vendrá a ser blanco como la nieve. Y aun si fuese rojo como el carmesí, será como la blanca lana. No importa cuán oscuro pueda ser tu pecado. Venid y estemos a cuentas, dice Él. Ven. Arreglemos nuestras cuentas. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás enojado conmigo? Hay gente que dice, estoy enojado con Dios. ¿Qué te hizo Dios? Lo que pasa es que Dios se llevó a mi papá. Ese es el curso natural de la vida. Pero murió siendo joven. Todos vamos a morir. Todos. Sabemos que nacemos y irremediablemente vamos a morir. Algunos más jóvenes, otros siendo ancianos, algunos enfermos, otros sanos. Lo importante no es el cómo o el tiempo, sino con quién. Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Sea que vivamos
Muramos, de Él somos. Esa es la seguridad que tienes que tener. No importa cuánto tiempo, no importa si es hoy o mañana, pero es dentro de la presencia del Señor. Aleluya. Y aleluya. Tener la seguridad de que si hoy tienes que irte, te vas con Él. ¿Estás enojado porque un ser querido tuyo partió? Y si cambias la manera de ver las cosas, quizás alguien diga, pastor, mi hijo murió. Y si cambias la forma de ver las cosas, porque quizás piensas que Dios te pagó de esa manera. Quizás crees que puedes reclamarle a Dios algo como eso. Pero si en vez de reclamarle a Dios, pudieras agradecerle. Dice esta palabra, fijaron un precio, 30 piezas de plata, precioso precio con que me han apreciado. Pero si le quitas ese precio, ese poco valor, y dice, Señor, gracias. Gracias por el tiempo que me permitiste tenerlo. Gracias por el tiempo que me permitiste tener a mi mamá. Gracias por el tiempo que me permitiste compartir, hablar. Gracias por las enseñanzas que quedarán guardadas en mi corazón. Gracias por esos buenos momentos. Gracias por el tiempo que compartimos. Gracias, Señor, por el tiempo que me dejaste criar a mi hijo. Gracias por el tiempo que me permitiste tenerlo, cuidarlo. Ahora, Señor, está en tu presencia. Ahora está en tus manos. Señor, permite que prepare mi vida para encontrarme con Él. Enojarte con Dios solamente te lastimará. Pero si puedes darle gracias aún por las cosas que son difíciles, si pudieras entender, aún sin entenderlo, decir, Señor, yo sé que tú, Señor, guardas todo. Tienes el control de mi vida, de mi corazón. Aún esta situación difícil, tú me ayudarás a soportarla, a superarla. Pero enojarte con Dios no es un remedio ni una salida. Es la forma en la cual mires las cosas. Hay quienes muere su padre o su abuela con 85 años y se enoja porque murió. ¿Qué esperabas? Es la vida. Duele, sí. Extrañamos, sí, extrañamos. Pero tener un conocimiento de Dios es lo que nos trae paz al corazón. Saber que un día todos estaremos delante de la presencia de Dios. Y en aquel lugar dice, no habrá más tristeza, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor. El Señor nos ofrece un lugar donde no será iluminado por la luz del sol, ya no estarán la luna ni las estrellas, sino que la presencia de Dios iluminará aquel lugar. Sino que la luz de Cristo iluminará todo aquel lugar. Eso es lo que está preparado para aquellos que le aman, dice la palabra, para aquellos que guardan su palabra, para aquellos que esperan su venida, para aquel que cree y confía en la palabra del Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Es tiempo de que podamos meditar un momento. A mí me sirvió la respuesta que le di a aquel hombre, no para entender cuánto yo amo a Dios, sino cuánto me ama Él a mí. No es que no lo supiera, sino que ver cómo eso puede conmover a una persona. ¿Por qué se conmovió? Porque no conoce ese amor. ¿Por qué el mundo está así? Porque no conoce el amor de Cristo. Porque no conocen su palabra, o si la conocen, verdaderamente no saben de quién proviene. El Señor habla al corazón de aquel que hoy está en pecado, que hoy se ha descarriado, que hoy está tomando decisiones en su vida quizás que no son buenas, o que aún tomará decisiones. Y Dios llega a tiempo. La palabra de Dios llega a tiempo. Y este es el momento en el que
en el cual tú puedas apreciar la obra que el Señor hizo por ti. Él tomó tu lugar, el lugar que te correspondía a ti. Los azotes eran para ti. Cada golpe, cada humillación nos correspondía a nosotros porque era la paga de nuestros pecados, de nuestros errores. Sin embargo, el Señor lo padeció sin haber tenido ningún pecado. Se hizo pecado por nosotros. Y ese es el amor tan grande. Pero dice la palabra, 30 piezas de plata fue el precio que fijaron por su vida la casa de Israel. Ahora, ¿cuánto vale el Señor para ti? ¿Cuál es el precio que podrías pagar? ¿Qué es todo lo que podrías dar? Alguno dirá, pastor, yo no estoy haciendo nada. Y mira, y puedes estar haciendo todo, pero esto no significa que hacer nada y hacer todo sea lo mismo. No es lo mismo que no hagas nada. Porque cuando no haces nada, difícilmente puedas reconocer el precio. Cuando uno no trabaja, no sabe lo que cuestan las cosas. Hay un video por ahí que muestra cuando un joven está en la casa de los padres, cómo malgasta todo. Cómo agarra la pasta dental, la gasta, la vacía toda. Cómo agarra el papel higiénico y juega. Cómo todo lo desperdicia. Pero cuando va a vivir solo, todo es medido. Porque ahora se da cuenta lo que vale, lo que tiene que comprar. Ya no malgasta las cosas. Bueno, cuando uno trabaja se da cuenta de lo que vale. Ahora, cuando servimos a Dios, no es que estamos más cerca, sino que nos damos cuenta el valor de lo que el Señor hizo por nosotros. Y vemos ese amor tan grande y nos damos cuenta cuán lejos está de mí el poder cubrir esa deuda. Si el Señor no lo hubiese hecho por mí, sería imposible para mí. ¿Cómo podré devolverle? ¿Cómo podré yo pagar al Señor lo que hizo por mi vida? Dice la palabra de Dios, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré al Señor por todas las cosas que hizo bueno en mi vida? Mira, esta es tu oportunidad. Esta es la oportunidad de que el Señor mire tu vida y diga, valió la pena. Valió la pena morir por ti. Porque ahora tú me reconoces que lo he hecho por ti, por amor a ti, para darte una oportunidad, para darte vida, para sacarte de la esclavitud del pecado y llevarte a un tiempo de bendición. Pero yo no puedo entrar en tu corazón si tú no abres la puerta. Yo no puedo cambiar tu corazón y tu vida si tú no me permites entrar. Si tú me dejas entrar en tu corazón, yo habitaré en él. Dice la palabra, y vendremos y haremos una morada con el Padre. Habitaremos en tu corazón. Tu vida no será la misma, pero tú tienes que abrir las puertas de tu corazón. Satanás se metió en tu vida sin pedirte permiso. Abriste puertas de pecado y tu vida se destruyó. Pero si hoy le abres la puerta de tu corazón a Cristo, tu vida cambiará para siempre. El pecado quedará atrás, la muerte quedará atrás y tendrás vida juntamente con Cristo. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, aquel que quiera aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. Los que han venido por primera vez, esta es tu oportunidad. Quizás tú digas, yo no sé si necesito tanto. Quizás no reconozcas la condición, pero la situación es que estás al borde del precipicio. Solo que no puedes verlo. Y la palabra viene para recordarte dónde te encuentras. El Señor quiere rescatarte de ahí. Quiere librarte de las garras del pecado. Alguno dirá, pero yo soy joven todavía. Todos hemos sido jóvenes. Y vamos creciendo y madurando. Pero todos enfrentamos las mismas situaciones. Todos pasamos diferentes procesos. Pero la oportunidad se extiende para tu vida hoy. Si oyeres hoy su voz,
Dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Si hoy habla Dios a tu vida es porque hay un plan y un propósito hoy con tu corazón. Porque eso estás aquí. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón, que pueda hacer esta oración de fe, que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén.